Es, en última instancia, la sintergética un esfuerzo para restaurar el paisaje de la vida, para armar todas las piezas del puzzle y poder tener una visión de conjunto. Es reconocer que la totalidad está en cada una de las partes. Y como decían los antiguos, el microcosmos es un reflejo del macrocosmos. Y como dirían los científicos modernos, este es un universo holográfico, compuesto de partes que se van reiterando como fractales, patrones y pautas de la naturaleza que se van repitiendo al infinito. Y en términos de la concepción sistémica, se refiere al paradigma holonómico y al concepto del holón, entendido el holón como una parte que está íntimamente conectada a la totalidad de tal manera que en última instancia nosotros tenemos la paradoja de un todo parte o una estructura que a la vez se disipa como el cuerpo y que podemos reconocer como una estructura disipativa, digamos que una nube que tiene su forma pero se está disolviendo y reconstruyendo permanentemente. Cuando tenemos esa idea plástica del cuerpo, cuando nos salimos del estatismo del mundo, de las moléculas, y más allá de las moléculas, reconocemos nubes de electrones, y más allá de las nubes de electrones, en cada una de las moléculas nosotros reconocemos una estrategia evolutiva de la conciencia. Cuando podemos vincular todo cuanto exista a esa gran cadena de la vida como una cadena de conciencia y le atribuimos a la conciencia misma propiedades como las de los solones. Cuando podemos decir que todo está interconectado hasta el infinito y que todo está implícito en el universo cuántico y que todo está conectado al mundo de un campo relacional infinito, que es el mundo de los arquetipos, el mundo de las ideas o patrones fundamentales. Y podemos conectar ese mundo de las ideas que se van precipitando a través del pensamiento, a través de las imágenes, al campo bioplásmico, al campo etérico que nos conecta con el universo. Y además cuando vamos más allá, en una red de energía que se va precipitando en la materia, en patrones de ordenamiento molecular que representan también una estrategia evolutiva en el seno del cuerpo, súbitamente se nos amplía el paisaje de la vida, el paisaje de la medicina. Súbitamente reconocemos que es posible comprender por qué un pensamiento está en resonancia con lo más íntimo de la materia hasta el núcleo del ADN, por qué la epigenética, el contexto en que se mueve toda nuestra genética, está incidiendo sobre el modo como se expresan nuestros genes. ¿Por qué las relaciones humanas son tan importantes y están determinando en buena parte aquello que somos? ¿Por qué la imagen que tenemos del mundo y de nosotros está determinando en buena parte la calidad de la vida? Todas estas disquisiciones que tratan de reintegrar ese universo que habíamos compartimentalizado de tal manera que perdimos su sentido y su propósito, nos sirven a nosotros para tratar de reconocer que es perfectamente posible una medicina de la conciencia, una medicina con conciencia, pero esa medicina de la conciencia no está separada de la ciencia como tal, de la misma manera que no podemos separar el espíritu de la materia y podríamos llegar a reconocer que en última instancia hasta el último átomo de materia es también espiritual. Cuando nosotros podemos ver las cosas en esta dimensión, estamos cambiando la posición del observador. Y desde la cuántica sabemos que al cambiar la posición del observador, cambiamos el universo que observamos, pero cuando cambiamos el universo que observamos, nos cambiamos a nosotros mismos. Sería muy sencillo comprender que si yo ocupo la postura de un observador que solamente ve las moléculas, pues voy a describir un mundo, el mundo de la vida, que va
solamente hasta la biología molecular. Pero si yo me salgo un poco más allá de las moléculas y veo en las moléculas formas y patrones de ordenamiento, patrones de organización en el espacio, estoy abordando como observador un mundo referido a la información. Pero cuando yo empiezo a ligar patrones de formas y precipitaciones a nivel de la materia, encuentro que entre la forma y la materia hay una vibración, hay patrones de frecuencia que son equivalentes a los patrones mórficos y que en última instancia se integran en el patrón molecular. Y cuando yo voy más allá de las frecuencias, energéticamente hablando, y comprendo que cambio de frecuencia cuando cambia mi estatus emocional y al cambiar mi estatus emocional cambio mi estatus molecular, que cuando cambio el patrón de mi pensamiento, estoy también cambiando mi fisiología, mi energía y la precipitación de todas estas pautas vibracionales en el seno de mi materia. Cuando miramos todo eso en esa dimensión, comprendemos que es posible integrar, que es posible reconocer un hilo conductor que va conectando, que va tejiendo, entretejiendo ese orden complejo de la vida. Y ese orden complejo de la vida deja de ser complicado para volverse tremendamente sencillo y comprendo el paisaje del tejido de la vida. El sueño es cómo nosotros podemos producir una tecnología en la que podamos dialogar con esa superinteligencia que está implícita en nuestro cuerpo sin necesidad de reemplazarla. ¿Cómo es posible hacer una medicina igualmente científica, más científica aún, mucho menos intervencionista, más respetuosa de la naturaleza? Una medicina que tenga que ver con la conciencia, una medicina en la que nosotros podamos involucrar términos como amor, esperanza, confianza, el alma, todo ese tipo de cosas que consideramos excluidas de la ciencia. ¿Cómo podemos hacer una medicina que no solo considere las causas, patrones de causalidad, sino que pueda ver el propósito de la vida, el propósito del dolor, el propósito de la enfermedad, para que conectando las causas y los propósitos nosotros podamos integrar toda esa información en el presente y recuperar la vivencia del sujeto? Es esa subjetividad del sujeto, ese orden implícito e impredecible en el ser humano, donde aparece la conciencia de sí, la conciencia reflexiva, lo que hace una aventura maravillosa el mundo de la terapéutica y el mundo de la medicina, porque obviamente un ratón es más o menos predecible, o un gato, o un perro, pero el hombre habita en sus sueños, en su lenguaje, en sus esperanzas, en ese cultivo que llamamos su cultura. El hombre es heredero de sus ancestros que siguen vivos con su cultura en el cultivo de las células de su cuerpo, de tal manera que tenemos ese grado maravilloso de impredecibilidad, de unicidad, de irrepetibilidad, que hace de cada ser humano alguien que representa una nota única en el contexto, en el concierto de la creación. Vista desde esa dimensión, con un profundo respeto de la subjetividad y la individualidad, sabiendo que no solo habitamos en un cuerpo de moléculas, sino que vamos mucho más allá y habitamos en un océano de conciencia. Visto en esa dimensión, surge la posibilidad de ascender nuestra medicina a un orbital superior que no niega todas las avances anteriores en términos de nuestro conocimiento, de nuestra ciencia, sino que nos permite comprometer la medicina dentro de ese gran proceso colectivo cósmico de la evolución en este planeta que llamamos el proceso de humanización. Humanizar la vida, humanizar la medicina, es una de las pretensiones de la sintergética que no es excluyente, es un paradigma de una total inclusividad en la que pensamos que todos juntos de la mano con una visión transdisciplinaria podemos generar una ciencia tan científica como humana.